de mi vida. Pusiste tu marca en mí. Acompáñenme a Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 25, verso 1 en adelante. Leo la palabra del Señor. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué tremenda palabra. Dice la parábola que habían 10 vírgenes representando los creyentes que estaban esperando al novio que representa a Jesucristo en su segunda venida. Y Jesucristo hace mención de estas vírgenes en 2 grupos, las divide en 2 grupos y las llama de la siguiente forma. A 5 de ellas las llama prudentes y a 5 de ellas las llama insensatas. Hoy quiero hacer énfasis en estas 2 palabras, porque dentro de la iglesia de Cristo, usted puede decidir ser alguien prudente o puede decidir ser alguien insensato. Pregúntele al que está a su lado: usted, amado hermano, ¿qué es? ¿Es prudente o es insensato? Y hoy quiero hablarles acerca de esto, de las actitudes de ambas, la diferencia entre la prudencia y la diferencia entre la insensatez. Amén. Por eso el título del mensaje de hoy es prudente o insensato. Vamos a ver, ¿qué es la prudencia? Busqué en un diccionario y definí así la palabra prudencia: cuidado, moderación o sensatez que se pone al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades o daños. Los sinónimos de prudencia son buen juicio, cautela, moderación, sensatez, templanza. Una definición corta de prudencia sería la siguiente: alguien prudente es alguien que ve el peligro de lejos y decide apartarse. Dígalo que está a su lado: prudente es aquel que ve el peligro de lejos y decide apartarse. Ahora, la palabra insensatez
En el diccionario se define como que no muestra buen juicio o madurez en sus actos. Los sinónimos son falto de sensatez, tonto, fatuo, falta de prudencia, falta de buen juicio, no cuerdo. Una definición sencilla sería que insensatez habla de una persona que ve el peligro de lejos y en vez de apartarse, se acerca al peligro y se causa daño a sí mismo. Ahora, dentro de la iglesia de Cristo, dice Jesús que hay un grupo de gente que es prudente y también hay un grupo de gente que es insensata. Quiero comenzar hablando con usted acerca de lo que la Biblia habla de la prudencia. Número 1. Tito capítulo 2, verso 6. Tito capítulo 2, versículo 6. Dice así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Note que la Biblia nos manda enseñar a los varones desde su juventud a que sean ¿qué? Prudentes. Tito capítulo 2, verso 3 al 5, dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, la Biblia manda que se enseñe a las mujeres desde que son jovencitas a ser ¿qué? Prudentes. Tito capítulo 2, verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, ¿qué más? Prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es decir, la Biblia enseña que las personas adultas, no solo los jóvenes, sino las personas adultas, ¿cómo tienen que ser? Prudentes. Cuando se habla de prudencia, uno dice, los jovenzuelos, hay que decirles. No, la Biblia dice, al hombre desde que es muchacho se le enseña la prudencia, a la mujer desde que es jovencita se le enseña la prudencia, pero el hombre adulto ya debe ser una persona prudente. Primera Timoteo 3:2 dice así: pero es necesario que el obispo, el siervo del Señor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, ¿qué dice allí? Prudente. Es decir, la Biblia enseña que los siervos de Dios, aquellos que le servimos, tenemos que ser personas prudentes. Note que la prudencia es un mandato para todos los seres humanos, tanto para el varón como para la mujer, tanto como para el joven como para el adulto. La prudencia es un mandato de Dios para nosotros. Él nos manda que seamos gente prudente. Amén. Dicho esto, veamos algunas de las bendiciones que la prudencia desata sobre nuestras vidas. Número 1. La prudencia nos hace contar con el favor de Dios. Primera de Samuel capítulo 18, verso 14. Dice así: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Es decir, cuando usted decide convertirse en alguien prudente, el Señor está con usted. Él lo acompaña, Él lo guarda, Él lo guía. Pero usted debe decidir ser alguien prudente. Amén. Número 2. La prudencia
nos lleva a lugares altos. Dios prospera a los que son prudentes. Génesis capítulo 41, verso 33, hablando de Faraón, dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la casa de Egipto. Aun cuando un gobernante pagano como Faraón necesita entregar un lugar alto, ¿a qué tipo de personas buscan? A personas prudentes. Usted nunca prosperará en su trabajo si usted no aprende a ser alguien prudente. Usted nunca prosperará donde está si usted no aprende a ser un hombre y una mujer prudente en todos sus hechos, en sus palabras, en sus actitudes, en lo que hace. Mas cuando usted es prudente, normalmente Dios lo lleva a lugares más altos. Número 3. La prudencia nos hace proceder con sabiduría. La prudencia nos hace proceder con sabiduría. Proverbios 13:16 dice así: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Es decir, cuando usted se convierte en alguien prudente, gobernará todos sus asuntos con sabiduría. Su vida personal, su familia, sus finanzas, su trabajo, sus proyectos, todo lo gobernará ¿con qué? Con sabiduría. Pero eso es para el que es prudente. Número 4. La prudencia nos guarda de desastres. La prudencia nos guarda de desastres. Mateo capítulo 7, verso 24, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El contexto de la historia dice de que habían dos hombres, un insensato y un prudente. El prudente edificó sobre la roca y cuando vino la tormenta, la tempestad y la lluvia, su hogar permaneció firme. Mas el insensato que edificó su casa sobre la arena, cuando vinieron las tormentas y las tempestades, ese hogar se acabó. Cuando usted es prudente, usted se va a guardar de muchos desastres. Usted guardará su alma de muchos males, de muchos malos momentos. Por eso Dios nos manda a ser prudentes. Y número 5, la prudencia nos lleva a una eternidad con Dios. Note que en Mateo capítulo 25, que hemos leído la historia de las 10 vírgenes, de las 10 vírgenes, ¿cuántas entraron en las bodas del Cordero? 5. Ojo que eran 10, pero ¿cuántas entraron? ¿Y estas 5 qué eran? Prudentes. La prudencia nos lleva a guardar nuestra salvación, a cuidarla con temor y temblor, a vivir en santidad. Nos lleva a estar preparados para cuando Cristo retorne a esta tierra. Amén. La prudencia es una bendición. Repito, prudencia desata el favor de Dios sobre su vida. La prudencia lo hará prosperar. La prudencia lo hará vivir con sabiduría. La prudencia lo guardará de desastres y la prudencia lo llevará a esa eternidad con Cristo. Amén. Ahora bien, veamos lo que la Biblia dice sobre la insensatez. Número 1, la insensatez nos aleja del favor de Dios. Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Cuando uno se comporta insensatamente, es insensato con las cosas de Dios, es insensato en su proceder. Dice la palabra que los insensatos no estarán delante de los ojos del Señor. La insensatez nos aleja de ese favor de Dios.
Hay gente que es muy insensata y le anda pidiendo a Dios, Señor, ayúdame. Y Dios responde, hijo amado, deje de ser tan insensato, haga lo correcto, no se va a meter en tantos problemas. La insensatez nos aleja de ese favor. Número 2, la insensatez nos trae aflicción a nuestras vidas. El Salmo 107, versículo 17, dice así: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. ¿Cómo acaban los insensatos? Afligidos. Cuando uno anda insensatamente, lo que va a acarrear en su vida, ¿qué es? Aflicción. Es aflicción. El prudente siempre va un paso más allá. El insensato nunca calcula nada. Y lo que lleva en su vida luego, ¿qué es? Aflicción. Número 3. El insensato muere antes de tiempo. Eclesiastés capítulo 7, verso 17, dice así. Eclesiastés 7, 17. Dice: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Alguien dijo, nadie va a poder vivir más de su tiempo, pero si alguien es testarudo e insensato, es muy probable que muera antes de tiempo. Cuando uno es insensato, arriesga su vida, la expone. Dios quiere que viva muchos años, pero si yo me pongo a jugar ruleta rusa con una pistola, yo soy un insensato. Y yo puedo acabar muriendo antes de ¿qué? De tiempo. La Biblia dice que los insensatos por su necedad pueden morir antes de tiempo. Por eso es terrible ser insensato. Número 4. La insensatez nos lleva a la destrucción. Mateo 7:26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El insensato edificó su casa sobre la arena y lógicamente cuando vinieron los malos tiempos, esa su casa se vino abajo. Consecuencia, destrucción. Y número 5, los insensatos pierden muchas veces la eternidad con Dios. ¿Debido a qué? A su insensatez. Como las vírgenes. Ellas también estaban esperando al novio, pero cuando llegó el novio, por insensatas, ellas no estaban preparadas. Y Jesús dijo que les cerró la puerta y cuando ellas le golpearon, Jesús les dijo: yo no las conozco. Y ese grupo de vírgenes representa la iglesia de Cristo. Quiere decir que cuando Jesús venga, habrá gente prudente que haya velado su salvación, que esté viviendo en santidad, que esté predicando el evangelio, que cuando el novio llegue esté con la palabra y lleno del Espíritu Santo y entre a las bodas del Cordero. Pero también habrá un grupo de gente insensata que habrá vivido una vida livianamente de cristianismo, que no le gustaba orar, no le gustaba leer la palabra, no le gustaba hacer nada. Jugaba con el pecado una y otra vez y cuando venga el novio se dará cuenta que no estaba preparado. Y Jesús dice: yo no te conozco, y cerró la puerta. Por eso la Biblia nos habla de que seamos prudentes. La insensatez nos aleja del favor de Dios, produce aflicción, adelanta nuestra muerte, nos destruye y puede llevarnos aún a perder nuestra salvación. Surge la pregunta: ¿qué es usted? ¿Es alguien prudente o insensato? Veamos los pequeños detalles de la vida. Por ejemplo, hay que dar un examen. La persona común y corriente, normal, si sabe que el examen es sobre 10 preguntas, ¿cuántas preguntas estudia? 10 preguntas. El prudente, si sabe que hay 10 preguntas, ¿cuántas preguntas estudia? Por lo menos 15 preguntas.
¿Por qué? El prudente dice, por si acaso. Quiero que note algo. En la historia de las 10 vírgenes, en la cultura de Israel, el novio no venía en la noche. Sin embargo, esa noche estaban las 10 vírgenes. Las insensatas no llevaron aceite para sus lámparas y las prudentes sí cargaron aceite para sus lámparas. ¿Por qué cargaron las prudentes? Por si acaso. Por ahí llega medianoche. Y justo a medianoche el novio llegó. Y las prudentes por prudentes se salvaron. Las insensatas por confiadas quedaron fuera. Por eso el prudente siempre va un paso más allá. ¿Por qué? Por si acaso. El prudente estudia 15 preguntas en vez de 10. Y si le dan 5, pichanga para el facilito. Si le dan más, está preparado. El insensato, en cambio, sabe que tiene un examen y ¿qué hace? No estudia para el examen. Llegado el momento, viene la recompensa. El prudente se le abrirán puertas para muchos trabajos. Mas al insensato que no estudiaba, ¿qué pasará con él? Perderá años de vida, perderá su estudio, habrá perdido su tiempo. En el trabajo, las personas comunes hacen lo que tienen que hacer y nada más. Las personas prudentes hacen lo que tienen que hacer y lo hacen con diligencia. Y las personas insensatas simplemente no hacen su trabajo. Llega el momento de la recompensa y cuando hay un recorte de personal, ¿a quién creen que despiden primero? Al insensato. Luego despiden al normal y de último despiden ¿a quién? Al que hacía el trabajo con diligencia. La prudencia nos trae bendición. Al salir del auto, la persona normal va a su auto, lo mira de afuerita, ve que las llantas están con aire, se sube al auto y lo maneja. La persona prudente no solo se fija que las llantas tengan aire, se fija si tiene una llanta de repuesto, por lo menos. Y la persona insensata ni siquiera ve las llantas, sube, mete llave y arranca. Llegado el momento, si se pincha una llanta, la persona normal estará un poco en apuros. El insensato ve que ya está en problemas. Pero el prudente tendrá ahí su llanta, reparará el auto, continuará su camino. Cuando usted viene a la iglesia, la persona normal se sube al auto, cierra la puerta y maneja con cuidado. La persona prudente se sube al auto, se pone el cinturón de seguridad y recién maneja con cuidado. La persona insensata viene a toda velocidad, no maneja con cuidado y menos usa el cinturón de seguridad. Si hubiera un accidente, el que manejó imprudentemente, insensatamente, no sabemos. El que manejó normalmente con cuidado tendrá un poco de daño, pero el que usó el cinturón de seguridad llegará contento aquí a la iglesia y dirá, gracias a Dios tenía el cinturón de seguridad. Detalles. En la vida espiritual, la persona normal ora cuando puede, cumple lo que puede de la palabra de Dios, sirve cuando tiene tiempo. El prudente ora más que los demás, se esfuerza en guardar la palabra de Dios y sirve a Dios con diligencia. Y en cambio el insensato no ora, no guarda la palabra y menos quiere servirle a Dios. Cuando llega el momento de la recompensa, al prudente dice la palabra que al que es fiel en lo poco, Dios lo pone ¿dónde? En lo mucho. Y al que es insensato, dice la palabra, aún lo poco que le di, le quitaré para dárselo al prudente. La Biblia dice que cuando uno es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y sobre donde está le aumenta más. Pero cuando uno es infiel e insensato con lo poquito que está haciendo, Dios dice, véngale, le quito usted porque usted sí que no está ni haciendo nada con eso y se lo doy a este otro, porque al que tiene más se le dará más y al que tiene poco, aún lo poco que tiene, se le quitará si es de que no es prudente y diligente, dice la palabra. En la venida de Cristo a esta tierra, a nivel mundial la iglesia, la gente normal, tratará de estar preparada para su venida. La gente prudente tendrá su lámpara y su aceite.
bien listos para cuando Cristo venga. Y los insensatos directamente estarán despreocupados. Yo le pregunto esta mañana, ¿cómo está usted esperando la venida de Cristo? ¿Cuántos saben que Jesús volverá a esta tierra? No levante la mano. Si en este mismo momento los cielos se abrieran y Cristo regresara a esta tierra, ¿está preparado para irse con Cristo? ¿Está a cuentas con todas las personas? ¿Ha perdonado a todos? ¿Ha pedido perdón a los que le han dañado? ¿Está llevando una vida de santidad? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Está realmente como la Virgen prudente, lista para el momento en que Cristo aparezca? ¿O si el Señor regresara en este mismo instante, lo pescaría como las 5 insensatas? Señor, dame un minutito, a llamar por teléfono, perdóname, por favor, perdóname. Prudencia. El cristiano debe vivir cada día esperando la venida de Cristo. Cada día con esa esperanza. No sé si usted hace eso, de levantarse en la mañana, salir a la ventana, ver el cielo azul y decir, Señor, hoy podría regresar a esta tierra. Quiero estar preparado para encontrarme contigo. Su vida sería diferente. A veces somos cristianos, pero pensamos que Jesús va a volver de aquí a ¿no? El verdadero creyente cada día vive con la esperanza de que su Señor regrese a esta tierra. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial, dice la palabra. Anhelamos la venida de Cristo. Y cuando usted está anhelando su venida y sabiendo que regresará, ¿usted cómo va a estar? Preparado. Dios desea que todos seamos prudentes. Amén. Si usted se comporta como una persona común y corriente, su futuro es incierto. Si usted se comporta como un insensato, su final es terrible. Mas si usted se comporta como alguien prudente, usted contará con el favor y la bendición del Señor. Amén. ¿Qué desea hacer usted? ¿Alguien prudente o alguien insensato? En todas las áreas de su vida. Me reuní con un matrimonio hace unos días y le hice una pregunta a los varones que estaban conmigo. Les dije, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que eran hombres por primera vez? Suena chistosa la pregunta. Muchos varones, y yo les pregunto esta mañana, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que realmente se convirtieron en hombres, en varones por primera vez? Muchos dirán, la primera vez que mi papá me dejó a cargo de la casa. Otros dirán, cuando me dieron mi licencia de conducir. Otros dirán, cuando entré a la premilitar. Otros dirán, cuando fui mayor de edad. La verdad que usted se convierte en un hombre y usted se convierte en una mujer cuando aprende a ejercer responsabilidad sobre su propia vida. Entonces se convierte en un hombre, entonces se convierte en una mujer. Y necesitamos aprender a ser responsables sobre nuestra propia vida y ser prudentes. Ser gente prudente en todo, en forma personal ser prudente en todas las cosas. Si está cayendo una granizada, un viento terrible y yo salgo con pantalón corto y sin polera, luego el enemigo me está atacando con un resfriado. No, hermano, el enemigo está en otro lado. Usted por imprudente le vino una pulmonía. Usted lo que tenía que hacer es ser responsable con su vida y prudente. Usted tiene que aprender a ser ¿qué? Prudente en su vida, con su familia, con su trabajo, aún con sus finanzas. Tiene que aprender a ser buen administrador. Si a mí me dan $100 y yo sé que los $100 me alcanzan hasta el 31 del mes y decido irme a comer a un restaurante caro y luego el dinero me alcanza hasta mitad del mes,
No es de que Dios me ha abandonado, hermano, es que yo he sido un imprudente. He sido un insensato. He sido un mal administrador. Prudencia es prever, es ir un paso más allá. Y Dios manda que todos sus hijos seamos, ¿qué cosas? Prudentes. Usted tiene que ser prudente en todas las áreas de su vida. Tiene que ser prudente aún con su salvación. Tiene que entender que usted tiene que estar preparado para la venida de Cristo a esta tierra. Que cuando el Señor venga, lo encuentre con su lámpara y con su aceite. No basta tener solo la lámpara. Las 5 que tenían lámpara se quedaron afuera con lámpara y todo. Solo las que tenían lámpara, vasija y aceite entraron al gozo del Señor. Mi pregunta es, ¿qué decidirá hacer usted esta mañana? ¿Prudente o insensato?